Muy buenos días para todos mis hermanos. Le doy las gracias al Señor porque Él nos da esta posibilidad. El título del mensaje, el triple llamado de Dios. El triple llamado de Dios. Nuestro Dios ha llamado siempre y seguirá llamando siempre a su creación porque es su especial tesoro aquí en la tierra. Es muy probable que en nuestra vida hemos recibido muchas llamadas equivocadas, algunas sin intención y otras malintencionadas, amigos nuestros que han querido llamarnos para hacernos reír un poco. Pero casi estoy convencido que hay llamadas que también nos encanta recibir, llamadas sumamente importantes, aquellas llamadas como la jovencita que espera que su prometido le llame, o como aquella madre que anhela escuchar la voz de su hijo por teléfono y espera que este hijo pueda allí tomar su teléfono y llamarle. También como la llamada que trae la noticia de un nuevo trabajo. Qué agradable recibir esta clase de llamada, un trabajo que le va a dar mucha remuneración y que ahí le va a recompensar. Pero ¿ha pensado usted cuál será la llamada más importante de todas las llamadas? ¿Sabe? Dios siempre te ha estado llamando y lo ha hecho por diferentes vías. Dios usa varios teléfonos que constantemente suenan. Te darás cuenta que son muchos más grandes que aquel celular que traes ahí guardadito en tu bolsillo. Dios usa teléfonos muy grandes y de hecho Dios llama constantemente a cada persona en este mundo a conocerlo, a honrarlo. Y nos podemos preguntar, ¿cómo entonces Dios me está llamando? ¿Cómo Dios llama? En primer lugar, Dios constantemente nos llama por medio de su creación. En el mundo que nos rodea vemos, sentimos, escuchamos, palpamos el llamado constante de Dios y podemos saber a ciencia cierta que nos está invitando a conocerlo, a entenderlo. El rey David nos habla de esto mismo en el Salmo allí 19, Salmo 19, versículos del 1 al 4, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día emite al otro la noticia, una a la otra comparte su saber, sin palabras, sin lenguajes, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Qué linda esta versión, qué linda, la podemos compartir. Y nosotros tenemos en nuestra versión, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Qué lindo cuando nosotros podemos mirar al cielo y poder darnos cuenta que todo es un espectáculo que proclama la gloria de Dios. No es otra cosa que un espectáculo que proclama la gloria del Dios creador. El cielo con su color, con el sol, la luna, las estrellas. Esas noches están oscuras cuando las estrellas se pueden percibir así, cuando no hay muchas luces alrededor de uno. ¡Qué hermoso! Eso es un espectáculo, es un grito del cielo diciéndonos que Dios nos está hablando en la creación. Todo esto anuncia constantemente que hay un Dios que ha dejado su impronta en cada una de las cosas que Él creó. En la regularidad del día y de la noche hay una proclamación. Entre la humanidad las cosas cambian constantemente. Podemos ver cómo pasan los días, pasan las noches. Podemos ver cómo una persona cambia su parecer, podemos ver cómo una persona se desfigura en un momento, o nosotros vamos a pensar también en nosotros mismos. Pero hay algo que Dios no cambia, que Dios no va a cambiar, y es su manera de actuar en un mundo tan dificultoso como el mundo de hoy. Él sigue proclamando por medio de su gloria en la creación que Él está inmerso en la creación como creador y que Él quiere que creamos no a la creación, sino al Creador, que miremos al Creador. Los cielos están contando la gloria de Dios y cada una de las consecutividad
de la noche y el día, de las cosas hermosas que Dios ha puesto en el cielo y de todo lo que hay en la tierra, todo proclama el Dios creador que nosotros tenemos. Es un mensaje que Dios nos ha dejado. Este mensaje no se tiene que traducir, no hace falta un traductor para que te traduzca que Dios es creador. Cuando miras la creación, nadie puede decir que no lo pudo entender. Más bien, sin palabras y sin lenguaje, su eco resuena por toda la tierra. Este mensaje llega de sol a sol, no tiene fin. Pero alguien dirá, la ciencia ya nos ha explicado cómo sucede todo esto. El cielo se pinta de colores porque las moléculas de la atmósfera reflejan la luz solar en diferentes ondas. Eso ya está estudiado. El día y la noche se alternan regularmente porque la Tierra gira en su órbita alrededor del Sol. La ciencia lo explica todito, es cierto. La ciencia nos explica cómo suceden estas cosas, pero la ciencia no nos puede explicar por qué suceden estas cosas. Si la ciencia no puede llegar a ese eslabón perdido del por qué. La ciencia, en otras palabras, nos explica cómo se escribió este mensaje a su manera de ver, porque la ciencia quiere ver que todo esto creado fue obra de la nada, una explosión, una primera célula y todo a pura casualidad. Nosotros creemos que todo fue hecho por el mismísimo Dios para que todos nosotros podamos ver que los cielos, la tierra, el mar cuentan la gloria de Dios. Y está Dios gritando, mírenme, créanme, pero la naturaleza no nos lleva a un Dios salvador. La naturaleza nos lleva a un Dios creador. ¿Podrá una gente salvarse por mirar la naturaleza? Yo creo que no se puede salvar por mirar la naturaleza, pero sí creo que la naturaleza les puede llevar a la revelación especial, a la revelación única de Jesucristo, porque esta naturaleza les invita a conocer más a quien lo creó. Ese es nuestro Dios. La ciencia nos describe la tinta que Dios usó para escribir su mensaje, pero no cancela el significado del mensaje. La Biblia nos habla claramente sobre el por qué suceden todas estas cosas y el para qué Dios hizo cosas tan hermosas. Fíjese usted que cuando leemos ahí en Génesis 1 y 2, no hay ninguna duda en poder creer que todo lo que está creado antes del ser humano, todo está creado para el ser humano, para el disfrute del ser humano. Dios constantemente está hablando a cada ser humano por medio de su creación. Dios constantemente te llama en lo que ves a tu alrededor. Ese llamado deja a todos sin excusa, eso lo dice Romanos 1, del 18 al 21. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que no tienen excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Hermanos, nosotros sabemos que nuestra naturaleza nos habla de un Dios creador, de un Dios que hizo todo para que estuviésemos preguntándonos quién es ese Dios y a partir de ahí fuéramos corriendo a Jesucristo, el Salvador, el único que puede salvar. ¿Por qué dice Pablo se enoja Dios con la humanidad? Simplemente porque Él los ha llamado a todos a conocerlo mejor y la gente ha decidido ignorarlo y seguir su propio camino. Cuidado, mi hermano, cuidado, porque nos podemos estar equivocando. Dios siempre te está llamando a través de su creación. ¿Cómo has respondido a su llamado? ¿Has dicho número equivocado o has colgado al teléfono? ¿O te das cuenta de que hay un Dios poderoso que te hizo y que te llama a adorarlo?
No ignores el llamado de Dios de su creación. Hay una segunda manera en la que Dios nos llama. Dios nos está llamando por medio de nuestra conciencia. Y si Dios te muestra un mundo tan perfecto, un mundo tan equilibrado, ahora te está diciendo, yo te quiero hablar en tu conciencia, para que tu conciencia pueda llevar todo conocimiento a Jesucristo el Salvador. Lo encontramos ahí en Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16. De hecho, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi Evangelio. Estos versículos nos hablan del llamado que Dios nos hace por medio de nuestra conciencia. O bien la conciencia nos puede acusar o la conciencia nos puede justificar cuando hemos creído verdaderamente en el Dios creador, pero también en el Dios que desea relacionarse con nosotros. Estos versículos nos muestran el llamado que Dios nos hace por medio de nuestra propia conciencia. En el Antiguo Testamento, Dios se reveló al pueblo por medio de la ley, allí a ese pueblo judío. Ellos sabían que no debían matar, que no debían robar, ellos sabían que no debían cometer adulterio o ningún tipo de falso testimonio, porque la ley se los prohibía. Pero, ¿qué de los gentiles, los que no tenían la ventaja de haber recibido la revelación? ¿Serán inocentes ante Dios? En realidad, todos tenemos la ley. En realidad, todos tenemos una ley. Aún la persona que no tuvo la ventaja de haber estudiado la Biblia tiene en su corazón, gloria a Dios, una voz que le dice que algunas cosas están bien y otras están mal. Y ese es el traspaso que Dios nos ha dado por medio de su imagen. Dijo Dios, a imagen y semejanza los haremos, porque hablaba ahí, dialogaban en la divinidad. A imagen y semejanza los haremos. ¿Qué imagen entonces tenemos de Dios? Son esas buenas acciones que tú y yo hacemos. Son todas esas cosas buenas que podemos hacer en medio de una vida que en ocasiones ha estado a espaldas de Dios. Debido al pecado, nuestra conciencia a veces se equivoca. Claro, porque esta imagen de Dios se ha distorsionado por causa de la maldad. Pero el hecho de tener una conciencia nos muestra que existe una ley que distingue entre el bien y el mal. Ahora bien, si tenemos en nuestro corazón una conciencia del bien y el mal, ¿quién puso esa conciencia en nosotros? Si existe una ley que distingue entre el bien y el mal, ¿quién escribió esa ley? Usted se puede preguntar eso. ¿Quién escribió esa ley? Imagine por un momento que camináramos por un camino en medio del monte. ¿Has visitado alguna vez un monte bien tupido así que no se puede ni caminar? Yo lo he tenido oportunidad y ciertamente no me gusta mucho. En el monte hay animales, aves, plantas muy bellas, pero también el monte contiene muchísimos peligros. Caminamos por ese camino y comenzamos a especular, ¿por qué hay un camino en el monte? Porque encontramos un camino y empezamos a caminar por él. Quizás los animales lo hicieron, los animales tienen esa posibilidad de hacer veredas, hacer caminos, pero al seguir caminando llegamos a una Y, a una bifurcación, y en medio de la nada hay un pedazo de madera montado sobre un palo con una flecha que señala hacia uno de los dos lados. ¿Seguiremos pensando que el camino fue hecho por los animales? Los animales son capaces de hacer caminos, pero no dejan señalamientos que nosotros podamos leer. Los animales no saben escribir. Esa flecha nos indica que alguien con inteligencia humana y con la capacidad de comunicarse con nosotros ya pasó por ahí y está enseñándonos hacia dónde debemos guiarnos. En nuestro corazón
existen señalamientos que nos muestran lo bueno y lo malo. Dios nos llama por medio de la conciencia, como también nos muestra hacia dónde debemos ir, hacia dónde debemos mantener nuestra mirada, y es esa parte moral que tenemos nosotros internamente, creada por el mismísimo Dios. Pero nuestra conciencia también nos indica otra cosa, nos muestra que somos culpables. ¿Y delante de quién somos culpables? Delante de a quien hemos ofendido, delante del Señor. Pero no hemos guardado esas leyes cabalmente. Hemos desobedecido a los padres. Hemos mirado lo que no se puede mirar. Hemos cambiado la gloria de Dios en ocasiones por gloria a un hombre que quiere, o por un estudio, o por algo que no nos debe robar todo el tiempo. Y eso es culpabilidad. Nos hemos equivocado. Y la conciencia nos tiene que decir que somos culpables ante Él. Nuestra culpabilidad nos lleva al tercer llamado que Dios nos está haciendo constantemente. Este triple llamado de Dios es el llamado universal del Evangelio de Jesucristo. Es el llamado universal, ese llamado, es una llamada desde el cielo para decirnos que hay un solo Evangelio, Jesucristo. Colosenses 1:23 nos habla de esto, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Qué hermoso este pasaje. El apóstol Pablo declara que él fue hecho ministro de un mensaje que se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Qué interesantes palabras. Bajo el mismo cielo que Dios usa para anunciar su poder y sabiduría, se predica el Evangelio de salvación. Un Evangelio que no se puede ocultar por nada ni por nadie. Un Evangelio que va a llegar hasta el final salvando vidas y llevando hijos a la gloria. El llamado que Dios nos hace por medio del Evangelio nos permite responder a los otros dos llamados, al llamado de la creación y al llamado de la conciencia. En la creación que Dios nos rodea, Dios nos llama a reconocer su poder y su sabiduría. Vemos estas cosas en la creación, pero todavía nos preguntamos, ¿cómo puedo conocer a ese Dios? En la conciencia, Dios nos llama a conocer que Él es bueno y santo, pero nos preguntamos, ¿cómo puedo ser perdonado para conocer a ese Dios bueno y santo? Mi conciencia me demuestra que yo no soy bueno ni santo. En el Evangelio encontramos esta respuesta. Así que paso a paso, en el triple llamado de Dios, en el primero lleva al segundo, y en el segundo nos muestra el Evangelio que tanto necesitamos. El Evangelio nos dice que Dios se hizo hombre. Filipenses lo podemos ver, capítulo 2, los versículos del 5 en adelante al 11. Dios se hizo hombre para que lo pudiéramos conocer y llevó nuestro pecado a la cruz para podernos perdonar. Romanos 3:23 y 5:1 y 5:8. El Evangelio es la historia de Jesús. Siendo Dios, Él se hizo hombre y nació de una mujer por medio de la concepción del Espíritu Santo. Vivió en un mundo como vivimos nosotros, pero sin pecado. Sin pecado. Nos enseñó cómo es Dios. En cierta ocasión allí, Juan 14, sus discípulos le dijeron, muéstranos al Padre y nos basta. Su respuesta fue, ¿no entienden que si me han visto a mí, también han visto al Padre? ¿Cómo me dicen, muéstranos al Padre y nos basta? Nos mostró perfectamente cómo es Dios. Después de vivir una vida sin pecado, fue traicionado y crucificado por la envidia de ciertas personas. Allí los fariseos, algunos saduceos, los sacerdotes. Pero algo maravilloso sucedió cuando murió. Su muerte como hombre totalmente inocente y como Dios fue el pago suficiente por los pecados de todos nosotros. Él pagó por los pecados que nuestra conciencia nos señala. Él fue condenado en nuestro lugar. El que debía haber muerto en esa cruz,
el que debía pagar por sus pecados personales era yo, no Él. Mas Él cargó mi culpa, mas Él llevó mi pecado. La muerte no pudo detenerlo. Al tercer día, Él resucitó y ahora reina. Este mensaje, el Evangelio, tiene poder para salvar a cualquier persona que lo recibe por fe. Juan 1:12, a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es por eso que Dios le ha enviado a toda la creación, le ha dado la oportunidad de poderle conocer por medio de la creación, por medio de la conciencia. Y usted puede leer 1 Timoteo 2, 3 y 4. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Dios no desea que nadie se pierda. Él no se deleita en la condenación de nadie. Es por eso que ha mandado que se predique su Evangelio en toda la creación. Ha puesto su salvación al alcance de toda persona porque Él ama al mundo. Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida la podemos obtener cuando aceptamos a Cristo. ¿De qué maneras se predica el Evangelio? El Evangelio se predica en las calles por un vocero que anuncia el Evangelio. El Evangelio se predica cuando alguien recibe un tratado, porque un predicador le da un tratado en la mano. El Evangelio se predica cuando se olvida un Nuevo Testamento en una parada de guagua y alguien se encuentra el Nuevo Testamento y empieza a leerlo y todo cambia para la vida de esa persona. El Evangelio se predica en la radio de algunos países, el Evangelio se predica en la internet, el Evangelio se predica en muchos lugares. Concluyo, Dios te ha estado llamando por medio de la creación, por medio de la conciencia y por medio del Evangelio. Yo no sé a cuántas personas le puede llegar este mensaje, pero sí sé que Dios me ha motivado a predicarlo por ti. Esta mañana pintó Dios el cielo de colores muy hermosos para mostrarte su grande y fiel amor. Él te habla en tu conciencia diciéndote una y otra vez, aquí estoy. Te he estado esperando, te estoy buscando, te he hablado a través de mi Hijo Jesucristo. Jesús te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también en Apocalipsis 3:20 te está diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Con estos argumentos, los argumentos del cosmos cosmológico, teleológico, antropológico, de la conciencia, vamos a poder hablarle a la gente y decirle a la gente que Dios tiene un amor muy grande y ese amor no se simplifica, sino que se magnifica en la creación y en todo lo que está a nuestro alrededor, anunciando que Cristo es el Señor, anunciando que el único que salva se llama Jesucristo. Es tiempo de que todos nosotros como iglesia, si hay algún inconverso escuchando que no cree todavía, quiera Dios que este mensaje pueda hablarle al corazón, pero a la iglesia les digo, usen estos 3 llamados de nuestro buen Dios para hablarle a la gente, para persuadir a la gente de que hay un Dios anunciando a viva voz que quiere salvarnos. Hay un Dios anunciando a viva voz que quiere que le respondamos a su llamado y que le digamos, aquí estoy. Amigo, ¿cómo has respondido al llamado de Dios? Hermano, ¿qué vas a hacer con el llamado de Dios? Es tiempo de ponerlo por todos lados para que el Evangelio de Jesucristo, con previo en la conciencia y en la creación, pueda generar salvación a miles de personas que todavía no le conocen. Dios nos bendiga. Les saludo en el nombre del Altísimo. Que Dios nos siga guardando por siempre. Nos vemos en unos días. Amén.